Esto es Entérate. Paralelamente a su trabajo jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desarrolla una muy amplia gama de actividades de capacitación, actualización, de intercambio y de colaboración con organismos nacionales e internacionales especializados en materia electoral. Su difusión a nivel masivo es fundamental para cumplir con el principio de transparencia y construir la ciudadanía. Soy Roxana Noriega. Acompáñanos y entérate de los eventos y actividades más destacadas impulsadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Bienvenidos a una emisión más de Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, continuamos con el 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral que se desarrolló en la ciudad de Oaxaca. Continuaremos con la Mesa 4, Igualdad de Género y el Derecho a la Autonomía de los Pueblos Indígenas, integrada por reconocidas autoridades y expertas en materia de igualdad de género que comparten experiencias a nivel regional y sus puntos de vista en relación con las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral que vinculan tanto la protección de la igualdad de género como la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. El observatorio se inscribe en el principio de máxima publicidad de las decisiones del Tribunal Electoral, cuyo objetivo central consiste en difundir, transparentar y rendir cuentas sobre la actividad jurisdiccional, sometiendo al escrutinio público, nacional e internacional, sus determinaciones. Acompáñenos. ¿Qué nos dice esta mayor juridización de los conflictos preelectorales o postelectorales? Desde mi perspectiva hay dos explicaciones. Una tiene que ver con una paradoja. La Constitución federal y local ha reconocido autonomías, derecho a la autodeterminación. Sin embargo, no el costo, sino la traducción de este derecho ha implicado enormes controles. Nunca antes en la historia de los pueblos indígenas habían sido tan fiscalizados, tan observados y en ocasiones tan cuestionados por sus procedimientos internos. Nunca antes. Esto es por lo menos una paradoja del reconocimiento de derechos. En otro nivel de cosas, me parece que este acceso cada vez mayor a resolver los conflictos por las vías institucionales explicaría que hay una voluntad de buscar una resolución pacífica de conflictos. No es cosa menor tampoco. Estamos en un país donde la violencia es galopante. Estamos viendo en escenarios de barbarie y de enorme preocupación, y por lo menos en este caso, la resolución de conflictos electorales en pueblos indígenas, en Oaxaca, está cruzando o pasando por las vías institucionales pacíficas. En términos generales, porque ya me queda muy poco tiempo, ¿qué quisiera decir? Que no todas las resoluciones de los conflictos que se dirimen por las vías institucionales, ya sea en el Instituto Electoral de Oaxaca, en la Sala Regional o en el Tribunal Superior de Justicia, se resuelven de la misma forma. Ciertamente, sí se están introduciendo elementos vinculados con la cultura, con peritajes culturales. Esto es muy positivo. Por ejemplo, otro caso que me tocó, que es el 14 de 2014, que es de San Juan Cotzocón, Mije, un grupo de ciudadanos cuestiona las elecciones, pero después de un análisis sobre los procedimientos, la convocatoria, es un municipio interesante porque está compuesto por 24
comunidades, ahora no me queda claro si es comunidades o agencias, todas participaron en la elección. Decidieron algunas hacerlo por voto directo y otras a mano alzada, pero fue discutido y elegido autónomamente. Un grupo de ciudadanos inconforma y señala que algunas mujeres fueron excluidas. Cuando las instancias de resolución de estas controversias revisan el proceso, todas señalan es adecuado el procedimiento seguido por este municipio indígena. Hay el derecho universal del voto para las mujeres, hay la inclusión de las agencias, el procedimiento es válido. Entonces, bueno, sin duda alguna, esta es una resolución muy positiva, pero estamos frente a otro caso que quería mencionar, aunque se lo haré muy lateralmente, que es la sentencia 438 de 2014, que se refiere a Santo Domingo Nuchá, Oaxaca, donde también en un proceso muy complejo, donde se está pidiendo la protección de los derechos electorales, lo solicita primero un hombre, a él se incorporan unas mujeres, y es un proceso profundamente tortuoso. Se repiten 3 veces las asambleas, en un ir y venir de encuentros y negociaciones, y incluso cuando llega a la sala superior, este caso, el debate está guiado por el control de convencionalidad. Dicen, sin duda alguna aquí se violentó el derecho universal de las mujeres a votar. Y con este argumento de derechos de las mujeres se desconocen los derechos comunitarios y se generaron nuevas tensiones en esta comunidad, en un pueblo donde ciertamente no votan las mujeres, no están en las asambleas, pero me parece que también alargar un proceso por 8 meses, donde una minoría es la que encabeza este debate, pues tiene consecuencias a veces fuertes contra la armonía de los pueblos indígenas. Me parece finalmente que sería muy conveniente intentar utilizar primero otros medios, no sancionar, sino mediar, conciliar, utilizar ¿cómo se llama? Amicus curiae, por ejemplo, algunos peritajes, y me parece que esto brindaría un mayor conocimiento para los impartidores de justicia, para todo el personal que tiene que ver con lo electoral, y ya abre un debate en los pueblos indígenas. El debate se da al interior y ojalá que se sigan resolviendo de esta manera tan poco pragmática, como en este caso de San Bartolo, Coyotepec. Listo, abrimos más regidurías. Y seguramente hay otras formas de resolver estas tensiones. Sin embargo, insisto, me parece que tenemos que poner sobre la mesa inicialmente cuál es el bien jurídico a proteger, la autonomía, la comunidad, y luego entonces cómo hacemos conciliar, cómo negociamos, cómo respetamos los derechos de grupos en donde hay disenso político, por supuesto, o los derechos de grupos como las mujeres, que son minoría sociológica, más no demográfica, como hemos observado aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Laura Valladares. Y bueno, pues nos explica en palabras muy claras la forma en que se estigmatiza mucho de los aspectos que rodean la participación de las mujeres indígenas, que nos pone indudablemente a reflexionar sobre el camino que se tiene que tomar. Y bueno, cedo inmediatamente el uso de la palabra a la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Magistrada. Muchas gracias, magistrada. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Gracias a los organizadores también, de quienes definieron quiénes participaríamos en estas mesas, pues por incluir a estas mujeres expertas, panelistas, académicas y también en el ejercicio de la actividad profesional. Gracias a nuestra moderadora también por esta introducción clarísima que nos ubicó en el tema. Y qué bueno que me tocó participar en esta mesa con
dos mujeres expertas, pero además críticas, de cómo se ha venido abordando el tema de la participación o de la tutela del derecho de participación política de la mujer indígena en particular. Dos mujeres que han sido también críticas en esta mesa, ponen, abren a la discusión la forma en la que el Tribunal Electoral, si bien reconocen el avance, pero también la forma y los efectos que pueden tener sus sentencias en la conformación de las autoridades tradicionales. Y también reconozco en mucho la participación de la doctora Gloria Zafra, porque directamente ella es quien tiene que ejecutar y materializar con las autoridades municipales las sentencias del Tribunal Electoral, y también está aquí la presidenta Mireya del Tribunal Electoral. Pero yo quiero decir que esto lo construimos juntas, las instituciones, nos escuchamos, vamos de la mano, trabajamos juntos, y estoy convencida de que se ha avanzado muchísimo en este terreno. Quisiera abordar varios de los temas, de las aseveraciones, de las conclusiones, de las propuestas que hemos escuchado. Creo que necesitaríamos un seminario completo para seguir profundizando en el tema, pero bueno, intentaré reaccionar también en positivo o volviendo a hacerles preguntas, ¿no? A nuestras panelistas, quizá en esa última fase que anunció nuestra moderadora, que tenemos de 15 minutos. Celebro que sea la séptima ocasión en que el Tribunal Electoral someta a la crítica social sus sentencias. Esto no es fácil, no es común, y además que se someta a la crítica de académicos reconocidos en el mundo. Y no solamente queda en un seminario, en un observatorio, sino que los magistrados y las magistradas nos hacemos cargo de las áreas de oportunidad que se nos ponen enfrente para mejorar lo que estamos haciendo. Esto, sin duda, me parece algo que debemos de destacar en este seminario internacional del Observatorio Judicial Electoral. Me parece fundamental también que el día de ayer se haya presentado un documento, manual, protocolo, como lo queramos ver, pero que va dirigido a los operadores judiciales, a cómo debemos de juzgar precisamente estos casos, los mínimos que debemos de cubrir cuando estemos conociendo de posibles violaciones de derechos políticos y electorales de la ciudadanía, y no necesariamente, o no solamente ciudadanos, porque a veces se involucran colectivos, se involucra también a menores de edad, etcétera. El que el tribunal ya ponga a disposición de operadores de justicia en este terreno un instrumento, una herramienta para el juzgamiento, me parece fundamental. Y además que quede abierto para mejorarlo, también recibiendo los comentarios. En el tema del juzgamiento con perspectiva intercultural, los magistrados, cuando empezamos a recibir estos casos ya hace varios años, celebramos en primer término el que llegaran los justiciables, las justiciables, al Tribunal Electoral a pedir que se haga justicia, que se hiciera justicia. Y nos enfrentamos con situaciones complejas, de desconocimiento también en el momento concreto, en el caso particular, del contexto, de la situación que imperaba en el momento en el que sucedieron los hechos que eran parte de la demanda, la cosmovisión de los pueblos, comunidades indígenas, sus sistemas normativos, cómo lograr esa conciliación. Yo, ¿qué les digo a ustedes? Ustedes son los expertos, pero ha costado tiempo,
ir construyendo esto. Y ahora llegamos a un terreno de especificidad, que es el juzgamiento intercultural y también con perspectiva de género. Estamos en un espacio en donde nos encontramos, desafortunadamente, con casos lamentables de violación de derechos humanos de las mujeres. Lamentables. Y si hay violaciones a derechos humanos de las mujeres en donde la práctica es violar esos derechos y seguir violándolos, y además que tienen una implicación trascendente en la vida social de esa comunidad, como juzgadores tenemos la obligación de, entendiendo sus sistemas internos, conociendo sus tradiciones, que por cierto, en los casos que hemos estudiado, yo les afirmo y no tengo temor a decirlo, que siempre tenemos enfrente el preservar las costumbres, las tradiciones de estas comunidades. Pero pareciera que ellos las cambian cada año, como les convenga, dentro de la lucha que aquí se ha mencionado, económica y de poder en esas comunidades. Hemos tenido caso en que llegan los hombres y nos dicen, aquí nunca han votado las mujeres. Y estudiamos elecciones anteriores en donde ellos mismos nos aportan los elementos y nos demuestran que sí habían votado las mujeres, que en un año antes, o 2 años, o 3 años, en fin, sí había aprobado su asamblea la participación política de la mujer, ya sea en voto pasivo, voto activo, pero nos argumentaban en defensa de la validez de su elección que lo que se pretendía era cambiar sus tradiciones, sus costumbres, sus formas de elegir a sus autoridades, y nos demostraban que no se estaba cambiando, que más bien en esa ocasión ellos habían optado por un sistema distinto. Entonces, eso te cambia la litis, por supuesto, ¿no? Pero los principios a tutelar son totalmente distintos a lo que nos están pidiendo. Y esa es la obligación que tenemos nosotros como jueces constitucionales. Estamos resolviendo una problemática en una comunidad indígena y tenemos nosotros la obligación de entender qué es lo que está pasando y qué es lo que están demandando. Entonces, el resolver con una perspectiva intercultural, y así está en nuestras sentencias, se trata precisamente de garantizar la igualdad, pero a partir de las diferencias que tiene cada una de estas comunidades y pueblos indígenas. Y necesitamos y estamos obligados a lograr la interacción de los sistemas normativos. Estamos hablando de interacción de sistemas normativos plurales, los propios del Estado a través de las constituciones, de los tratados internacionales, pero los propios de los sistemas normativos tradicionales que pertenecen a ellos, a los pueblos y a las comunidades indígenas. Necesitamos obligadamente conocer las realidades, conocer las prácticas, y lo hemos hecho en nuestras sentencias, acudir a los expertos, a los peritajes antropológicos. Hemos llevado al terreno de la protección de los derechos políticos y electorales los principios como el derecho a una consulta previa, las prácticas con los principios internacionales, para conocer cuáles son los sistemas normativos que diseñan o que aplican estas comunidades para elegir a sus autoridades, pero tenemos que conocer cuáles son esas prácticas, pero a partir de la asistencia de profesionales en el campo sociológico y antropológico. Yo creo que si eso no lo hacemos, estaríamos nosotros incurriendo en una posible vulneración de los derechos de las propias comunidades y pueblos indígenas, colectivos e individuales.
Este es un compromiso del Estado mexicano, ya se mencionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un caso muy concreto, pero ayer también ya se señalaba que la Corte y el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura también ya trabajan en la formación de los juzgadores. Estamos precisamente avanzando en dotar a los operadores judiciales, a los jueces de estos instrumentos y protocolos para avanzar. Pero ante estas realidades y el avance que se ha dado en nuestro país, porque son los propios pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes los que han acudido a los tribunales. Entonces, me parece, y esto lo digo a título personal, que estamos en un momentum de deconstrucción de los principios en los que se construyen los sistemas normativos indígenas. Es decir, ellos mismos, al acudir a estas instancias jurisdiccionales externas o ajenas a sus propios sistemas de justicia interna, están variando su propia visión de resolución de controversias, están saliendo, sea uno o muchos o quienes sean, pero también tenemos que hacernos cargo de los efectos de nuestras sentencias. Entonces, me parece que sí estamos en un momento muy importante de construcción de los principios que sustentan estos ambos sistemas que involucran a pueblos y comunidades indígenas. Y entro rapidísimo en materia. Mujeres, exclusión de mujeres indígenas en la participación política. Desafortunadamente nos encontramos cuando menos en una situación de triple discriminación. Mujeres, indígenas, pobres y síganle, pero cuando menos estamos en esa situación. La relatora especial de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas el pasado 20 de octubre en Nueva York decía que para las mujeres indígenas, los procesos judiciales no son rápidos, ni efectivos, ni justos. Y ahí es donde estamos trabajando. Una justicia efectiva, debemos de considerar al individuo o al colectivo, pero sobre todo las particularidades de esas comunidades. Ayer yo fui quien planteé una pregunta, si se conocía algún caso en la jurisprudencia interamericana en donde se planteara la violación a derechos humanos, pero por el propio sistema de justicia tradicional. Evidentemente haciéndome cargo, y la respuesta fue correctísima, de que no podían llegar a las instancias internacionales o interamericanas si no agotaban las instancias nacionales. Pero ¿qué pasa si siempre se encuentran la puerta cerrada? No hay posibilidad de acceso a la justicia. ¿Qué pasa si el sistema tradicional de justicia interna no atiende estas posibilidades, que es muy común? Y eso yo también lo dejo sobre la mesa. Me parece que estas dos etapas de conciliación, de acuerdo, de un común acuerdo entre la propia comunidad, sus autoridades, la participación de la autoridad electoral local, en el caso de Oaxaca, es fundamental fortalecerlo y rediseñarlo, ¿sí? Coincido en que la última instancia, que es la justicia federal, debería ser la excepción, porque se debería de lograr esta conciliación previa y este acuerdo, este diseño de salidas conciliadas, digamos, pero también los sistemas de justicia tradicional. Tenemos mucho que aprenderles, pero me parece que no hemos conocido a profundidad en dónde está la falla, los obstáculos para que sea su propia justicia tradicional que resuelva los temas de violación
de derechos. Esto lo dejo también como una cuestión que no ha sido planteada formalmente ante las instancias de justicia federal, ante las salas regionales y ante la sala superior, y me parece que en las instancias locales, tanto en el Tribunal Electoral como en el Instituto, hoy la OPLE, nos hemos concentrado a la organización de la elección, la validez de la elección, el reconocimiento de los derechos, pero no qué está pasando con el sistema de justicia interna. En los 4 casos que fueron elegidos para comentar en esta mesa, el común denominador es que la propia autoridad tradicional decide quién participa y quién no participa. Entonces, eso me parece importante destacar. Sí hay un respeto a las autoridades de cada comunidad, pueblo indígena, a nivel de agencias, a nivel de asamblea municipal. Y en eso hemos sido bien cuidadosos, porque no se trata de imponer nada. Ustedes saben mejor de esto, no estamos imponiendo, no estamos obligando a que asimilen un sistema de representación distinto al de ellos, sino que les estamos, en los casos en que ha sido anulada la elección, los estamos vinculando a que sean sus propias autoridades las que determinen la forma de resolver estos temas. La doctora Valladares tocaba el tema, el caso Cotzocón, en donde efectivamente la última sentencia, la que se nos distribuyó para comentar, pues es una elección que pareciera que se lleva a cabo de manera ordinaria en el 2013, pero resulta que es una elección después de 3 años que el tribunal ya había anulado su elección porque violaba los principios de universalidad, etcétera. Una comunidad con una conflictividad activa muy fuerte, ¿sí? Y que después de esos 3 años, en donde el instituto estuvo permanentemente con ellos buscando cuál era la mejor solución, no generar una situación de conflicto también que pusiera en riesgo otras cuestiones en la propia comunidad, en las agencias, y finalmente se logra la convocatoria y el acuerdo. Pero lo que comentaba la doctora Valladares es, efectivamente, creo que fue lo más complejo, pero yo sí lo rescato en esa sentencia, que fueron ellos mismos, las 2 partes, tanto los demandantes como los terceros interesados, los que nos aportaron todos los elementos para nosotros poder estudiar a detalle que las agencias municipales verdaderamente hubieran primero elegido a los delegados que iban a estar representando a todas las agencias y que llevaran esos delegados la voluntad de cada agencia del sistema electoral por el que iban a elegir a sus autoridades, lo que decían de si era voto en urna o voto a mano alzada. Pero nosotros teníamos que estudiar a partir de las actas y toda la documentación que nos aportaron, en donde en todas las agencias participó personal del propio instituto, que la verdad es impresionante la pulcritud en la que a veces encontramos en esas actas, donde te narran paso a paso todos los actos que llevaron a cabo, pero en fin, no me detengo. Entonces teníamos que verificar que era válida la decisión de las agencias, del sistema electoral por el que optaban, de que los delegados fueran los electos de acuerdo a sus mecanismos o sistemas internos, y después que ya en la asamblea municipal se tomara la decisión de acuerdo a las voluntades de las agencias. Y el tema ahí, y lo que se alegaba, era: están violando nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres, porque aquí no queremos que se vote en urnas, queremos que sea a mano alzada.
y teníamos toda la evidencia de que eran sus propias agencias y la población de las agencias quienes habían decidido cambiar. ¿Qué subyacía en el fondo? Que la cabecera era un conflicto político en la cabecera municipal, conflicto de grupos. Pero nosotros teníamos que ser sabedores del conflicto, de la radicalización, etcétera, pero ese no era nuestro tema. Nosotros lo que debíamos asegurar es que se llevaran a cabo esas elecciones. Y se llevaron a cabo. Y la autoridad electoral del Estado es quien ha hecho posible la ejecución de estas sentencias y no lo podemos perder de vista. Recuerden que las y los esperamos en el próximo programa, en donde continuaremos viendo los trabajos del 7º Seminario Internacional Observatorio Judicial Electoral. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.